¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos a Redacción Abierta y con el Diario del Lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto. Todos los lunes acompañándolo, por supuesto, con lo más importante en materia de información. Casi a manera de títulos, para arrancar esta edición del programa, nos asomamos a la tapa de lo que ha sido el Perfil Córdoba en la jornada de ayer. Fotografía principal compartida por Martín Yarlora y Luis Juez. Y el pacto que no fue, una nota referida precisamente un intento de tratar de conciliar alguna posición de no agresión entre el máximo dirigente político en la provincia, el gobernador, y el máximo dirigente opositor, que ha quedado prácticamente frustrado. Erosión inflacionaria y desempleo, fuerte daño a lo que es la economía, tanto en la clase media como en la clase baja. Una referencia muy importante a cómo el impacto del ajuste está haciendo mella, por supuesto, en los ingresos en toda la República Argentina y, por supuesto, también aquí en la provincia de Córdoba. Referencia a la selección argentina que estaba a horas de disputar la Copa América, que terminó ganando ante Colombia, y, por supuesto, el Cabildo, que vuelve a ser monumento histórico en la provincia. Y otros temas, por supuesto, de interés. Todo esto publicado en la jornada de ayer por Perfil Córdoba. Tenemos muchos temas más que presentamos en estos títulos. Con el Diario del Lunes, ya vamos con el primer entrevistado. El tema tiene que ver con la economía hoy, particularmente con la cuestión cambiaria y la cuestión de los mercados, ¿no? Pero saludo a los columnistas Diego Caniglia, María Esther Romero y José Busaniche. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Julio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de hablar con el primer invitado, la referencia a los medios públicos y cómo está la situación. Exactamente. Julio, hoy vamos a tener una edición más corta de este programa con el Diario del Lunes, pero déjame decir el sentimiento que tenemos los periodistas de Perfil Córdoba, porque nos sumamos y sentimos una profunda solidaridad con todos los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Uno entiende que nuevas autoridades, intervenciones pueden decidir y resolver sobre cuestiones de la organización de un medio, pero no afectando un derecho esencial de las y los trabajadores, como es el derecho al alimento. El salario no es ni más ni menos que eso, el derecho al alimento que tiene cada uno de los trabajadores de esta casa. Amén de defender, de valorar lo que significa la pluralidad en los SRT de Córdoba, en toda su tradición. Un ejemplo es nuestra presencia en este espacio de redacción abierta, la pluralidad de voces y permitirnos, ¿no?, participar de la programación de Canal 10. Bien, el agradecimiento por tus palabras y el sentimiento que comparten en nombre de todos los trabajadores de los SRT, ¿sí? Bien, vamos a avanzar con el tema que nos ocupa en primer término. Rápidamente, José, ¿bajaron la cotización de los dólares financieros en esta jornada después de los anuncios del gobierno y de Luis Caputo, verdad? Bueno, un poco lo que buscaba el gobierno justamente en las últimas semanas. Se amplió mucho la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, venía en torno al 20, 25, 30 y en las últimas semanas superó el 60%, con lo cual el gobierno venía anunciando una serie de medidas, primero para comunicar a los mercados que el objetivo era bajar la emisión. Sí. Por un lado, la emisión que se usaba para financiar el déficit fiscal, básicamente se hizo con un fuerte ajuste fiscal, y luego se anunció que se iba a bajar la emisión para contener lo que era justamente el gasto para la deuda, el déficit cuasi fiscal, ¿no? La deuda que tiene el Banco Central con, por ejemplo, tenedores de bono y demás. En parte eso se está negociando con los bancos, parte de esa deuda pasa del Banco Central al Tesoro, y ahora se está anunciando una nueva estrategia de intervención en el mercado cambiario que le vamos a consultar a nuestro entrevistado, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el objetivo de bajar la brecha entre los dólares y también contener la emisión. Bueno, vamos a consultarle a José Simonella, economista, está vía Zoom, si esto, como han coincidido algunos economistas, era una apuesta de sumo riesgo, una apuesta realmente fuerte por parte del gobierno. Simonella, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches, Julio, un gusto. Un gusto, un placer saludarlo. Bueno, arrancamos con esto, digo, fuerte apuesta la del gobierno para tratar de conseguir el resultado que al menos hoy parcialmente está consiguiendo. Claramente la apuesta fue fuerte, pero fundamentalmente fue una apuesta heterodoxa, ¿no? Muy distante a la ideología del actual gobierno, más parecida a una medida que podría, o que de hecho aplicó en algún momento el kirchnerismo, esto de intervenir en el mercado de contado con liquidación. Digamos, el ministro Caputo lo que persigue son dos cuestiones acá, Julio. Por un lado, es recuperar el dinero, los pesos que introduzca en la economía cada vez que compra dólares a los exportadores, y por otro lado generar oferta en el mercado de contado con liqui para bajar esa brecha que recién se refería José, una brecha que se les disparó en la última semana. Esos serían los dos objetivos que persigue. El costo de eso es que se le hace muy difícil recuperar reservas. ¿Por qué? Porque compra un dólar a 900 y pico de pesos, emite pesos y luego para recuperar eso en 900 y pico tiene que salir a vender el 60 y pico por ciento de los dólares que compra en el mercado de contado con liqui, con lo cual de cada 100 dólares que compra, digamos, va a lograr aumentar reserva un poquito más del 30 y pico por ciento, ¿no? De 30 y pico de dólares. José, ¿qué riesgos le ves a esta estrategia? Porque se menciona, bueno, uno de los escenarios es que los exportadores no se sumen, ¿no?, a la venta de dólares. No, yo creo que a lo que apunta Caputo es que justamente los exportadores, si creen que esta estrategia puede dar resultados, se van a apurar para liquidar los dólares, porque día que pase, día que debería caber el tipo de cambio contado con liquidación. Ahora, si no le creen que pueda mantener esta medida en el mediano plazo, probablemente se queden esperando a que la medida se acabe. ¿Cuál es el riesgo? Y el mayor riesgo, creo yo, es que baje mucho la brecha, porque si baja mucho la brecha, no va a poder acumular nada de dólares. Es decir, si compra un dólar digamos, con una brecha del 20%, va a poder acumular menos de 20 dólares por cada 100 que compre, y le va a pegar en donde más le duele al gobierno hoy, que son las reservas, ¿no? Así que claramente esto me parece que es una medida heterodoxa y de corto plazo que rápidamente tiene que ser solucionada, probablemente bajando la brecha, consiguiendo algún financiamiento extra para tratar de salir del cepo. Si no, si pasa lo que dice el ministro, que converge el tipo de cambio contado con liqui al tipo de cambio oficial, cada vez que compre un dólar va a tener que salir a venderlo porque va a tirar pesos al mercado, ¿no? Y no creo que la demanda de peso en el corto plazo aumente. José, ¿por qué la reacción de los mercados como se mostró en estas horas, ¿no? Bajaron muy fuerte los bonos, subió el riesgo país por encima de los 1.500 puntos. ¿Qué está leyendo el mercado? Bueno, que es bastante probable que si no puede comprar dólares para reforzar reservas, no pueda pagar los títulos en los vencimientos, a punto tal que ayer o antes de ayer Caputo también dijo que el Tesoro tenía los pesos necesarios para comprar los dólares que hacían falta para el vencimiento allá de finales de diciembre, y que probablemente se los comprara esta semana al Banco Central y lo enviara a un fideicomiso con la única instrucción de que sea para pagar los intereses y el capital de Bogar y de Bonar, que son los bonos de la reestructuración de la deuda, porque pensaba, que obviamente Caputo es un conocedor de los mercados, que esto podía pasar con respecto a los títulos. Esta promesa no le quitó a los títulos la posibilidad de baja, y probablemente algunos tenedores fuertes se hayan decidido realizar las ganancias e irse de los títulos argentinos. Por eso debe haber estado muy ofrecido. Los títulos cayeron fuerte, no solamente en pesos, por el que caía el tipo de cambio, sino, como bien decís vos, en la paridad del dólar, ¿no? Algunos títulos cayeron hasta 3% en dólar. José, ¿qué puede pasar con la salida del cepo y cuánto puede demorar eso, toda esta situación de volatilidad que se vive en los mercados?
Yo creo que para salir del cepo lo que se necesita es tener dólares. Obviamente el gobierno apuntaba a que esos dólares lo que iba a conseguir en parte con la liquidación de la cosecha gruesa, cuestión que no sucedió. Yo creo que ahora le queda la apuesta del blanqueo, por un lado, que puede conseguir dólares si el blanqueo es exitoso, puede conseguir dólares, y por otro lado, con el RIGI, si es que tienen ya previamente acordado con algunas empresas que vayan a invertir en sectores de la minería o de petróleo y demás. Esas son las dos, digamos, vertientes que me parece que tiene para tratar de generar un colchón de dólares que le hace falta para salir del cepo. O de lo contrario, pero ya el propio ministro Caputo lo ha desmentido un poco, si bien está hablando con el Fondo Monetario Internacional, no en el corto plazo no vendría, en principio por lo que dice, un nuevo financiamiento. Es decir, o entran por estas dos vertientes que recién dijimos, o entra por un acuerdo con el fondo para poder salir del cepo. Sin dólares es muy riesgoso salir del cepo. Y el ministro en esto lo tiene claro y dice, no hay que salir rápido del cepo, hay que salir bien. Y para salir bien del cepo hay que tener dólares para poder enfrentar una posible demanda extraordinaria de dólares, tanto para empresas que quieran girar dividendos como para compromisos que aún no han sido honrados de deudas del periodo 2023, ¿no? Que con los Bonpreal no alcanzó para honrar y que todavía las empresas le están debiendo a las de donde importaron, ¿no? Es un cuello de botella importante que hay ahí. Simonela, ¿qué consecuencias tiene toda esta cuestión financiera en la economía real? Tenemos desaceleración de inflación, pero una gran recesión, altísimos índices de pobreza. ¿Cómo repercute todo esto en eso, en la economía real? La economía real, como bien decía, está muy golpeada. La salida de la recesión no va a ser en B corta. Yo lo vengo planteando desde el comienzo y me parece que ya ahora el gobierno lo está planteando también. No va a haber una salida en B corta. La salida, la recuperación va a ser, siempre hay recuperación. El tema es que va a ser mucho más lenta y más heterogénea de lo que el gobierno anunció y de lo que nos hubiera gustado a todos. Ojalá me hubiera equivocado y hubiéramos recuperado en B corta. Pero me parece que va a ser muy heterogénea, y el problema de esa heterogeneidad además que los sectores que son demandantes de mano de obra, esto es construcción, comercio e industria, son los sectores que más le cuesta recuperar porque dependen en gran medida del mercado interno, que está muy golpeado como consecuencia de la caída del salario real, y del gasto público, que está muy golpeado por definición. Digamos, el gobierno ha decidido digamos, que el déficit fiscal desaparezca y que el Estado gaste lo menos posible. Así que sin gasto público y sin demanda interna, con una demanda interna deprimida, que entre ambos explican más del 60 y algo % de la demanda interna, es muy difícil recuperar la economía, ¿no? Así que yo te diría que esto genera incertidumbre y preocupación, y eso no es malo. Mira, para la economía es peor la incertidumbre que las malas noticias, ¿no? Está bien. La última y muy breve le pido. ¿Será posible, como dijo Caputo, que va a ser fuerte el peso que tenemos aquí en la República Argentina? Bueno, si pudiera conseguir, digamos, que esta política de restricción o de represión monetaria se pueda mantener, probablemente sí. El problema es a qué costo, ¿no? A mí me preocupa en términos del impacto que puede tener sobre la economía real, porque si bien es cierto que, como dice Caputo, no va a haber no va a haber pesos para comprar dólares, y el bien escaso van a ser los pesos, tampoco va a haber pesos para comprar bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí tengo la duda de cómo se va a solucionar la salida de la recesión. José Simonela, muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias. Será hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo grande, que tengan todos buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Simonela, economista, que dejaba su visión respecto a las medidas que ha tomado el gobierno, anunciadas el fin de semana, y que han modificado en cierta medida el panorama cambiario y, por cierto, en parte, esa cuestión de inestabilidad en los mercados que había en la última semana. La pausa, y seguimos en un rato con otro tema muy interesante como tiene que ver con el juego online. No se vaya del 10.